Sí, no sé, la señal hoy día es muy mala. Te cuento que toda la semana he estado en reuniones Zoom, no he tenido este problema. Pero ahorita se te escucha Bueno, bien. ok. Bueno, buenas noches con los que están. Quiero presentarme, mi nombre es Mike, mi apellido es Pastor. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta noche. Tal vez, Susan, quiero saber si está mejorando el audio. Perfecto. Muy bien, entonces compartimos. ¿Están listas? Estamos Sí, listos, estamos listos. Excelente. Muy bien. Bueno, esta noche quería compartir con ustedes solamente dos versículos del Evangelio de Marcos. Eh, Como algunas de ustedes saben, yo estoy trabajando ahorita en un país africano que se llama Guinea Ecuatorial. Este es un país militarizado, es un país considerado como un país bloqueado. Es posible tener acceso al país, pero lamentablemente no hay agencias que trabajan dentro del país. Entonces los que van a este país van por su cuenta, ¿no? Y bueno, por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de iniciar ya mi segundo año trabajando con ellos. Estoy esperando que pase la pandemia para poder regresar y seguir el trabajo que hemos empezado ya con estos hermanos preciosos, ¿no? La Guinea Ecuatorial, para que tú es un país que en el lado occidental del continente, el único país de habla hispana, ¿no? Entonces, es un reto trabajar en este país, pero ustedes saben de que ya es un tema de llamado personal, ¿no? Muy bien, quiero compartir, como les dije, dos versículos muy pequeños. De repente lo has escuchado anteriormente, pero dice en Marcos, en el capítulo 1, versículo 14, que después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio, ¿no? Cuando leí este pasaje o esta historia en Marcos, siempre escuché que llegaban a la misma conclusión, ¿no? Diciendo de que, bueno, Jesús es el reino, que Él es el que está trayendo la palabra de Dios, y todas estas interpretaciones son correctas, pero hay un detalle que nos interesa esta noche, ¿no? Porque como es una noche de vigilia, es un tiempo para meditar y reflexionar en la palabra de Dios, ¿no? Y el detalle está en la palabra Galilea. De repente tú has escuchado esta palabrita antes, ¿no? Esta palabrita significa círculo. Si tú decidieras anotar los significados de las palabras a lo largo de todo el Nuevo Testamento, te darías una gran sorpresa, porque Jesús llegó a una ciudad al norte de lo que era el antiguo Israel, a la ciudad del círculo, para formar círculos de personas. Esta noche somos un círculo más de Jesús. Somos un Galilea. Pero ¿por qué Galilea? ¿Por qué ir al norte? ¿Por qué no comenzar en Jerusalén? Y es la parte a la que quiero dar vida, a la que quiero que tú puedas prestar atención y tomar como un mensaje de Dios para tu vida, ¿no? Porque el pasaje en el verso 14 del capítulo 1 dice que Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea. Está en la transición de un ministerio, está en la transición para recibir una posta. Todos conocemos el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Un hombre que bautizaba a las personas y,
y que estaba llamando al arrepentimiento constantemente al pueblo de Dios. Pero ahora Jesús salió del sur, donde estaba Jerusalén, donde estaba Juan el Bautista, inmediatamente se dirigió a Galilea al norte y dice que predicaba, ¿no? Y esto es bien interesante porque este verbo que está en un gerundio, lo traduce así la Reina Valera, predicando, nos habla de la constante que Jesús estaba haciendo durante el camino. Jesús no paraba, Jesús estaba continuamente movilizándose, tenía un ministerio único y dinámico. Pero mira qué bonito, dice que predicaba el evangelio del reino. Y aquí hay varias palabras. Yo hice para graduarme en teología, mi tesis fue sobre la palabra reino. Y te doy un dato, la palabra reino tiene una implicancia muy interesante en el Nuevo Testamento, porque el que tiene reino es Dios, y Satanás no tiene reino de nada, tiene un título. Sin embargo, Jesús, que tiene reino, ha llegado a la humanidad y ha comenzado a compartir las buenas noticias, lo que le llaman el evangelio, las buenas noticias. Es un reino que va a transformar la vida de las personas. Y la vida de las personas es transformada cuando personas como nosotros nos disponemos a buscar a Dios y luego comenzamos a hacer la misma tarea que hizo Jesús. En el versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué dice que el tiempo se ha cumplido? Casi la mayoría de maestros y predicadores que he escuchado se saltan esta parte y si no, le dan una solución bien sencilla, ¿no? Bueno, lo que pasa es que él era el Mesías y tenía que cumplirse la palabra. Eso está perfecto, pero la pregunta sería, ¿qué palabra se cumplió en ese momento? Miren, si nosotros vamos al libro del profeta Isaías, encontramos una cosa maravillosa. Y yo esta noche quiero animarte a que con este descubrimiento tú ores, porque tú vas a conocer el sentir de Dios frente a una humanidad que está en problemas. Mira lo que dice Isaías. Isaías en el capítulo 1 al 4, nada más voy a leer. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Parece que está hablando de una mujer o de un hombre, ¿no? Pero no es de un lugar. Escucha, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que ligeramente tocaron Podón y la tierra de Neftalí, pues al fin comienza a describir el problema. Dice, llenará de gloria el camino del mar. ¿A qué mar se estaba refiriendo? Bueno, te cuento que el versículo lo dice. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mira qué bonito. El mar de Galilea, también conocido con otros nombres, mar de Tiberias o mar de Genezaret, pero este nombre, eh, mar de Galilea, era usado justamente en los tiempos de Jesús por los romanos. En el versículo 2 dice,
multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. ¿Hola? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, Mike. Sí, hermano. Correcto. Dice en el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y, a ver, ¿qué pasó? Se me duplicó la voz. Vamos a ver. Solo un minuto. Hola. Hola. Y ahora sí, y ahora sí. Sí se te escucha, Mike. Ya. Pero con eco. Oye, Con eco. qué chiste. Un minuto. Escuchamos a Firulai también. Sí. Estábamos bien. Vaya, parece que están interesados en que escuchen esto. Hola. Ya, listo. Entonces, versículo 4. Oh, no puede ser. ¿Qué está pasando con este son? Pero sí Ya. escuchamos, pastor. Ok. Versículo 4 de Isaías dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Mariam. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que las profecías tenían que cumplirse exactamente y Jesús tenía que estar en el lugar exacto para poder hacer estas profecías realidad. Entonces, Pastor, disculpe que le interrumpa. Creo que usted tiene dos aplicativos abiertos, entonces deje un micrófono encendido y uno apagado para que no se escuche el eco. Creo a que ese es ver, el detalle. ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, Ahora mejor. sí. Exacto. Perfecto. Gracias por el dato. ¿Ah? No hay Entonces, problema. quiere decir que Jesús, al llegar a esta ciudad de Galilea, estaba prácticamente iniciando lo que la profecía de Isaías quería decirles. Entonces vemos de que todo lo que sucedía al norte de Galilea, con sus enfermos, sus endemoniados, bueno, eso iba a cambiar con la presencia de Jesús, ¿no? Es algo impactante porque cuando tú comienzas a leer el Evangelio, te vas dando cuenta que hay un montón de enfermos. Hay muchos enfermos, muchos paralíticos,
gente que está buscando de Dios, gente que está buscando por necesidad y por misericordia cambiar su situación. Pero esto no es posible. ¿Por qué? Porque ya viven 400 años con el mismo problema. Es gente que también no tiene esperanza. Sin embargo, Jesús va a llegar porque la profecía dice que Él tiene que ir a Galilea. Y cuando llega, todo comienza a cambiar. La vida de las personas son transformadas. En este tiempo, nosotros estamos en igual condición. Hay muchos cristianos ahora que se están preguntando, pastor, ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Será que ya llegó la hora? ¿Cómo se va a cumplir el Apocalipsis? Mira, la palabra de Dios dice que el Evangelio tiene que llegar a todo lugar. Y lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo es compartir la palabra de Dios. Pero para compartir la palabra de Dios, la iglesia tiene que formar su carácter en tiempos de oración, que es exactamente lo que ustedes están haciendo esta noche. Y yo quiero animarles a que ustedes puedan perseverar en este tiempo, en la oración y enfocarse en las escrituras. Tengo entendido que esta noche van a venir varias personas y van a compartir. Anota lo que hablen, porque esto es importante para el tiempo que tú vas a vivir ahora y en los siguientes meses. Mira, el pueblo de Dios tiene que despertar. Y el pueblo de Dios despierta cuando ora, cuando ayuna, cuando alaba, porque comienza a volcar su corazón al corazón de Dios. Bueno, esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, yo puedo resolverla. Mike, ¿cuál piensas que debería ser entonces la actitud de la iglesia? Porque, o sea, sé que muchas personas están temerosas, ¿no?, de regresar a los templos. Y yo digo, wow, o sea, cómo incluso hay misioneros que aún en medio del COVID están viajando, de alguna manera siguen sirviendo a Dios en cuanto a las misiones, ¿no? A ver, espérate, Susan. Estamos con eso. Ya, repíteme tu pregunta. Te decía que, o sea, ¿cuál es la actitud que debe tomar la iglesia? Porque, o sea, me refiero a que hay mucha gente que con toda esta situación del COVID tienen miedo aún de volver a los templos, porque he escuchado de personas que dicen que aunque pare todo esto de la cuarentena, igual no volverían, o sea, por este tiempo no volverían a la iglesia, a los templos me refiero. Correcto. Entonces yo digo, o sea, qué contraste con los misioneros que aún en medio de todo esto y de la pandemia se están exponiendo, ¿no? En mi iglesia, por ejemplo, ha habido un evangelista que también, o sea, ha estado dando ayuda social y todo, y en medio de todo eso también él se contagió y su familia. Entonces sí han habido casos también. Y conozco actualmente el caso de un pastor que está repartiendo bolsas de comida aquí en Villa María del Triunfo y también se ha contagiado, ¿no? Pero él tuvo en su corazón el deseo de hacer esta ayuda, ¿no? Llevar las bolsas de alimento porque si no lo hacía, las familias no comían, ¿no? Yo creo dos cosas en particular, ¿no? La primera es de que
debemos cuidar a la población que es más vulnerable. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Pensando como pastor, yo no pediría que la población vulnerable venga a la iglesia, ¿no? Más bien que trabajemos con ellos de otra manera, ¿no? Y eso significa formar un círculo, que es exactamente lo que compartí esta noche, ¿no? Debemos formar círculos de oración con los ancianos, ¿no? Los ancianos son muy buenos para orar. Los ancianos son muy buenos para buscar recurso espiritual, ¿no? Y lo segundo es que hay personas que tienen enfermedades que los hacen vulnerables también, ¿no? Entonces también, de igual manera, formar otro círculo con ellos, ¿no? Y tenerlos en oración a ellos. Ahora, si nosotros movilizamos a los ancianos a la iglesia, es todo un tema, ¿no? Definitivamente el grupo de mayoría no podría estar cuando ellos están. Entonces también se podría abrir un culto especial para todos los ancianitos, ¿no? Pero eso depende mucho de la estrategia que desea iniciar cada iglesia. Lo que yo sí pienso es de que los jóvenes, los que no afecta tanto el virus o el coronavirus, pueden movilizarse, ¿no? Y es hora de que los jóvenes que son maestros se activen y comiencen a enseñar en la iglesia. Y no solamente ellos, también hay gente que predica. ¿Por qué? Porque los dones los ha repartido Dios, ¿no? Entonces, respetando todo lo que se nos ha dicho, los 2 metros de distancia entre cada persona, podemos formar círculos y comenzar a volver a la iglesia, porque en algún momento vamos a tener que enfrentar el COVID. Claro, les cuento, yo soy población vulnerable, no porque estoy abuelito, ¿no? Sino porque soy asmático. Si yo voy a la iglesia en este momento, yo corro riesgo. ¿Y qué pasaría? Terminaría en un hospital y mis posibilidades serían menos. Porque ustedes saben que están faltando camas, ¿no? Y respiradores. Entonces, quiere decir que no es el momento para que yo salga. Tengo que buscar el momento para salir, ¿no? Lanzarme. Ahora lo que estoy haciendo es reclutarme, ¿no? Estoy dentro de mi cuarto. Mientras tanto voy produciendo, voy orando, voy preparando materiales y me preparo porque yo tengo que volver a un campo, ¿no? Y necesito estar bien para volver al campo, ¿no? Entonces, animar a las personas a hacer grupos que permitan movilizar a la iglesia. Y aquellos que sí pueden, aquellos que no están dentro del rango de edad, iniciar el proceso de la apertura de la iglesia. Es muy importante, ¿no? Pero respetando todo lo establecido, ¿no? Creo que esa sería mi respuesta. Se podría también volver al tema de las células, ¿no? O sea, como iglesia en casa, por ese tiempo. Claro, claro. Y yo diría que serían grupos heterogéneos, ¿no? Porque sería bonito trasladar a los abuelitos a una casa donde hay más abuelitos, ¿no? Entonces se pueden reunir ahí y sería lindo, ¿no? Pero con todo un protocolo de cuidado, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí se puede. Si me preguntas si lo haría en este momento, todos sabemos lo que está pasando en Lima. Ahorita el virus se va a multiplicar por 10 y la tasa de muertos se va a disparar. ¿Por qué? Porque la gente ya salió ya a las calles, ya no aguanta. Salieron en mancha, como decimos acá, ¿no? Entonces, difícil, ¿no? Un poco difícil. No sé si tienen otra pregunta. ¿Adalis? Vamos, anímense, no tengan miedo, yo no muerdo. No, miedo no. ¿Vivi? No, ¿Viviana? me llamó la atención lo de los círculos de Galilea. No sabía qué significaba círculo y la comparación que hizo, hablando de Claro, los círculos. y mira, y si tú llegas a Galilea, si fuera Jesús, llegas a Galilea y lo primero que va a hacer es formar sus 12. Porque ahí en Galilea, en Capernaum,
Él va a iniciar la elección de los discípulos. Esto es bien interesante. Y no solamente va a tener 12, va a tener 70, va a tener 120, ¿no? Y va a convulsionar toda la ciudad. Por eso yo les invito a que ustedes lean en casa la profecía de Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 4, y vuelvas a leer lo que te he compartido en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, si no me equivoco. Sí, 14 y 15, versículos 14 y 15, y tú te vas a dar cuenta de que lo que dice Isaías se cumple en el momento que Jesús llega. Y eso también es un principio de soberanía, ¿no? Chicas, cuando ustedes lleguen a la calle, va a ser el momento de Dios. Y a veces ese momento no va a estar ni programado, ¿eh? Va a llegar nomás. Que te va a aparecer alguien en el camino, el Espíritu Santo te va a decir, háblale. Y se acabó. ¿No? Entonces tenemos que tener un corazón sensible, ¿no? Y Jesús tenía ese corazón, ¿no? Entonces, animemos. Yo les animo que esta vigilia se vuelva la vigilia de cada 15 días. Y si es posible, llamen más gente, ¿no? Luego, esta vigilia la pueden partir en 2 grupos, ¿no? Una la hace al inicio de mes y la otra la hace fin de mes, ¿no? Y luego se vuelven a juntar, pero ya todos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Estamos animando a más personas a que busquen a Dios. Y hay un montón de motivos para buscar a Dios ahorita. Yo te aseguro que cada uno de ustedes tiene como 3, 4, 5 pedidos de oración ahorita, urgente, de gente que está mal. Y entonces... Tenemos una lista de nuestras iglesias enorme para orar. Ya, dígame, ¿por qué no invitan en la próxima reunión a más gente? Porque mover a la gente a la oración no es una actividad que se escapa a las actividades de la iglesia en este momento. Mover a la gente de la oración es un tema de llevarlos al ejercicio espiritual. La oración es un medio de gracia, En ¿no? realidad, esa es la cuarta ningún vigilia. pastor te va a prohibir. O sea, ningún pastor te va a prohibir que motives a orar a la gente. Al contrario, te van a felicitar, ¿no? Y a muévanlos. Esta es la cuarta vigilia y más bien, otras veces más bien hemos tenido más personas, o sea, se han unido más personas, amistades de todas partes. Y más bien ahora ha disminuido la cantidad de personas, pero lo que me gustó es que, por ejemplo, de mi iglesia, se animaron, mujeres se animaron, al ver esto, se animaron a organizar sus propias vigilias entre mujeres. Excelente. Así que por otro lado ya están organizando, de alguna forma como que eso les animó. Perfecto. Mike, De repente, si tienen contacto con esos grupos, les dicen, no, miren, un día que ellos no hacen ustedes la vigilia. Y le dicen, mira, vamos a reunirnos tal día, ¿no? Bien. Viviana, creo que ¿Alguna quiere otra hablar? pregunta o comentario? Viviana. Sí. Mike, ¿qué tal, Mike? Después de mucho tiempo. Hola, Vi, ¿cómo estás? Gusto verte, de verdad. Solo quería confirmar que había citado Isaías 9 y Mateo 1. No recuerdo, no escuché. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1. Excuse me. No me pasa por hacer 3 cosas a la vez. No te preocupes. Bueno, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, y luego tienes que leer paralelamente Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 4. Yeah. Entonces, ¿por qué Jesús está en Galilea? Porque se tiene que cumplir la profecía. Te doy una yapa. A ver. Mira, ¿por qué habían tantos enfermos en Galilea? Porque se tenía que cumplir la profecía. Imagínate, ¿no? A veces uno piensa que estas enfermedades están fuera del control de Dios. Y es más, oramos mal porque le decimos, Señor, controla esta situación, ¿no? Como si se le estuviera yendo de las manos. No, todo está controlado por Dios.
está haciendo 1000 cosas en ese momento. Ujú. Lo que me has hecho recordar un poco, Mike, es con respecto a esto de los círculos, es algo parecido como células. Como así, En realidad, claro, algo como que otro nombre o un sinónimo prácticamente, ¿no? Entonces, solo que ahora por temas de seguridad, por el tema de la pandemia en sí, sería simplemente no solo con más cuidado, sino también con cierta cantidad de personas nada más, ¿no? Quizás a lo mejor 3 o mira, 4, qué sé Vivi, yo. podemos usar esta plataforma que estamos usando ahorita, que es fantástica, ¿no? No necesitan haber 20 aquí. Suficientes que hayan 5. Suficientes que hayan 5. Y entre esos 5 nos avivamos. Ujú, Y esos 5 pueden contagiar o uno más. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la próxima vigilia van a haber 10, ¿no? ujú. Así funciona esto, ¿no? Solamente que hay que animarnos y lanzarnos, ¿no? Imagínate si todos nosotros tuviéramos la carga de hacer vigilias. Sería algo muy bueno. Claro. Pero tenemos muchas cosas en la mente, pero, pero no ejecutamos, ¿no? Y necesitamos ir a la práctica. Muy bien. Quiero agradecerles por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes. Eh, yo creo de que es un buen momento para meditar en la palabra de Dios. Espero que se queden con estos textos y los sigan meditando en el transcurso de la noche y tal vez mañana más tranquilo, mirar, observar, ¿no? Porque Dios quiere eso, ¿no? Gracias, Mike, por conectarte. Más bien, perdón por mandarte para a la otra red social. Estamos practicando, estamos experimentando con las redes sociales. yo, yo no tienes idea de cuántas cosas me han pasado en este mes con el Zoom y los live, pues esto es todo un tema, ¿no? Pero estamos incursionando y vamos mejorando, ¿no? Muy bien, les tengo que dejar porque tengo que pasar a otra sala y seguir compartiendo. Eso ni Ya, Estamos Mike. de turno, estamos de turno hoy día. Ya, Mike, muchas gracias. Vamos a estar orando por ti también. Ahí Bien, tenemos una lista de cuídense todos los mucho. ministerios por los que estamos orando. ¿Cómo? Excelente. Les pido que oren por el África, ¿no? Exactamente por la Guinea Ecuatorial y para que el Señor pueda darme vida y pueda volver a este lugar, ¿no? Y si no, que el Señor tenga que levantar a otros, ¿no? Que si cae uno, tiene que levantar 10, ¿no? Sería lo ideal, lo mejor. Muy buenas noches con todos. Que Dios les bendiga y Que nos Dios te vemos bendiga, pronto. Mike. Muchas gracias. Cuídate Nos mucho, vemos, Mike. por Gusto de verte. Que Dios te bendiga. Gracias, cariño por casa. Gracias, gracias. Ahora le cuento a mi papá. Un abrazo. Listo. Un abrazo para él. Gracias. Chao, chao. Cuídate mucho.